Muy buenos días amigos y amigas, un nuevo vídeo de apuestas y quinielas Miguel, nueva jornada de quinielas, jornada número 57. Esta vez el boleto estará compuesto por partidos de la Eurocopa, la Liga Brasileña y la Copa América. La fecha límite del sellado será el sábado. Esta semana hay un bote en juego de 1.453.233 euros, con lo que un único acertante podría llevarse 1.800.000 euros. En esta ocasión vamos a jugar una combinación de 4 triples, 7 dobles a distancia 4 condicionada con columnas relacionadas. Recuerda que puedes jugar en mi peña desde 1,50 € sin comisión. Te dejo el enlace a la misma en la descripción y en un comentario fijado de este vídeo por si te interesa jugar en ella. Comenzamos con el análisis y pronóstico de la jornada 57 de la quiniela. Los datos estadísticos están sacados a fecha de hoy jueves, por lo que puede haber alguna variación ya que hay encuentros que se disputarán el jueves y el viernes. Primer encuentro, Gales-Dinamarca. Encuentro de los octavos de final de la Eurocopa. Por un lado tenemos a Gales, que se ha clasificado como segunda del grupo A, con un empate, una victoria y una derrota. Gales en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas, 2 empates y una victoria, y su último encuentro fue una derrota 1-0 ante Italia. Por el otro lado tenemos a Dinamarca, que se ha clasificado como segunda del grupo B, con 2 derrotas y una victoria. Dinamarca en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas, un empate y 2 victorias. Su último encuentro fue una victoria 1-4 ante Rusia. En este encuentro jugaré un triple que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Italia-Austria. Encuentro de los octavos de la final de la Eurocopa. Por un lado tenemos a Italia, que se ha clasificado como primera del grupo A con 3 victorias. Italia en los últimos 5 encuentros que ha disputado ha conseguido 5 victorias. Su último encuentro fue una victoria 1-0 ante Gales. Por el otro lado tenemos a Austria, que se ha clasificado como segunda del grupo C, con una derrota y 2 victorias. Austria en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas, un empate y 2 victorias. Su último encuentro fue una victoria 0-1 ante Ucrania. Este encuentro lo jugaré a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Holanda-República Checa. Encuentro de los octavos de final de la Eurocopa. Por un lado tenemos a Holanda, que se ha clasificado como primera del grupo C con 3 victorias. Holanda en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido un empate y 4 victorias. Su último encuentro disputado fue una victoria 0-3 ante Macedonia. Por el otro lado tenemos a la República Checa, que se ha clasificado como tercera del grupo D, con una derrota, un empate y una victoria. La República Checa en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas, un empate y 2 victorias. Su último encuentro fue una derrota 0-1 ante Inglaterra. Este encuentro lo jugaré a un 1 fijo. Siguiente encuentro, Bélgica-Portugal. Encuentro de octavos de final de la Eurocopa. Por un lado tenemos a Bélgica, que se ha clasificado como primera del grupo B con 3 victorias. Bélgica en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido un empate y 4 victorias. Su último encuentro fue una victoria 0-2 ante Finlandia. Por el otro lado tenemos a Portugal, que se ha clasificado como tercera del grupo F, con una derrota, un empate y una victoria. Portugal en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido una derrota, 2 empates y 2 victorias. Su último encuentro fue un empate a 2 ante Francia. Este encuentro lo jugaré a triple que condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Croacia-España. Encuentro de los octavos de final de la Eurocopa. Por un lado tenemos a Croacia, que se ha clasificado como segunda del grupo D con un empate, una derrota y una victoria.
Croacia, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 empates, 2 derrotas y 1 victoria, y su último encuentro fue una victoria 3-1 ante Escocia. Por el otro lado tenemos a España, que se ha clasificado como segunda del grupo E con 2 empates y 1 victoria. España, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 3 empates y 2 victorias. Su último encuentro fue una victoria 0-5 ante Eslovaquia. Este encuentro lo jugaré a triple, que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Francia-Suiza. Por un lado tenemos a Francia, que se ha clasificado como primera del grupo F, con 2 empates y 1 victoria. Francia, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 empates y 3 victorias. Su último encuentro fue un empate a 2 ante Portugal. Por el otro lado tenemos a Suiza, que se ha clasificado como tercera del grupo A, con 1 derrota, 1 empate y 1 victoria. Suiza, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 1 derrota, 1 empate y 3 victorias, y su último encuentro fue una victoria 3-1 ante Turquía. Este encuentro lo jugaré a un 1 fijo. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos y nada, que si te gusta comenta, dale a like. Siguiente encuentro, Uruguay-Paraguay, encuentro de la Copa América. Por un lado tenemos a Uruguay, que está cuarta clasificado del grupo A, con 2 encuentros disputados que han sido una derrota y un empate. Y por el otro tenemos a Paraguay, que está tercera clasificada, con 2 encuentros disputados también que han sido una victoria y una derrota. Este encuentro lo jugaré a doble 1x, que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Argentina-Bolivia, encuentro de la Copa América. Por un lado tenemos a Argentina, que es el primer clasificado del grupo A, con 3 encuentros disputados que han sido un empate y 2 victorias. Por el otro lado tenemos a Bolivia, que es la última clasificada del grupo A, con 2 encuentros disputados que han sido 2 derrotas. Este encuentro lo jugaré a un 1 fijo. Siguiente encuentro, Gremio-Fortaleza, encuentro de la Serie A de Brasil, encuentro donde se enfrentan un equipo de la parte baja de la tabla, el Gremio, que está en última posición, contra un equipo de la parte alta de la misma, el Fortaleza, que está en segunda posición. El Gremio lleva 3 encuentros disputados y han sido 3 derrotas. Su último encuentro fue una derrota 1-0 ante Recife Sport. Por el otro lado tenemos a Fortaleza, que lleva 5 encuentros disputados y han sido 2 empates y 3 victorias. Su último encuentro fue un empate a 1 ante Fluminense. Este encuentro lo jugaré a doble 1x, que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Palmeiras-Bahía. Duelo en la parte alta de la tabla. Por un lado tenemos al Palmeiras, que está en cuarta posición, y por el otro tenemos al Bahía, que está en séptima. El Palmeiras lleva 5 encuentros disputados y ha conseguido un empate, una derrota y 3 victorias. Su último encuentro disputado fue una victoria ante el Atlético Mineiro. Por el otro lado tenemos al Bahía, que lleva 5 encuentros disputados también y ha conseguido una derrota, 2 empates y 2 victorias. Su último encuentro fue un empate ante el Corinthians. Este encuentro lo jugaré a triple, que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Juventude-Flamengo. Un duelo en la parte media de la tabla. Por un lado tenemos al Juventude, que está en 14ª posición, y por el otro tenemos al Flamengo, que está en 10ª. Juventude lleva 5 encuentros disputados y ha conseguido 2 derrotas, 2 empates y 1 victoria. Su último encuentro fue una victoria 1-0 ante el Recife Sport. Por el otro lado tenemos al Flamengo, que lleva 3 encuentros disputados y ha conseguido una derrota y 2 victorias. Su último encuentro fue una derrota 2-3 ante Bragantino. Este encuentro lo jugaré a doble x2, que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Santos Atlético Mineiro.
Duelo en la parte media de la tabla. Por un lado tenemos al Santos, que está en novena posición, y por el otro tenemos al Atlético Mineiro, que está en quinta. El Santos lleva 5 encuentros disputados y ha conseguido 2 derrotas, un empate y 2 victorias. Su último encuentro fue una victoria 2-0 ante Sao Paulo. Por el otro lado tenemos al Atlético Mineiro, que lleva también 5 encuentros disputados y ha conseguido una derrota, un empate y 3 victorias. Su último encuentro fue un empate a 1 ante el Chapecoense. Este encuentro lo jugaré a doble X2, que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Ceará-Sao Paulo. Duelo en la parte baja de la tabla. Por un lado tenemos al Ceará, que está en 12ª posición, y por el otro tenemos al Sao Paulo, que está en 18ª. El Ceará lleva 5 encuentros disputados y ha conseguido 2 derrotas, 2 empates y una victoria, y su último encuentro fue un empate a 1 ante la Internacional. Por el otro lado tenemos al Sao Paulo, que lleva 5 encuentros disputados y ha conseguido 3 derrotas y 2 empates. Su último encuentro fue una derrota 2-0 ante el Santos. Este encuentro lo jugaré a doble 1x, que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Atlético Paranaense Chapecoense. Un duelo de un equipo de la parte alta de la tabla, el Atlético Paranaense, que está en primera posición, y otro de la parte baja de la misma, el Chapecoense, que está en 16ª. El Atlético Paranaense ha disputado 4 encuentros y ha conseguido 4 victorias. Su último encuentro fue una victoria 2-1 ante el Atlético Paranaense. Por el otro lado tenemos al Chapecoense, que lleva 5 encuentros disputados y ha conseguido 2 derrotas y 3 empates. Su último encuentro fue un empate a 1 ante el Atlético Mineiro. Este encuentro lo jugaré a doble 1x, que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Fluminense-Corinthians, el pleno al 15. En este caso vamos a jugar los siguientes porcentajes. Vamos a jugar al 0-1 un 25%, al 1-0 otro 25%, al 1-1 un 25% y al 2-1 un 25%. Ya tenemos nuestro pronóstico, así que el siguiente paso sería condicionar nuestra jugada, que lo vamos a hacer mediante columnas relacionadas. Por último, asignamos el módulo, que en este caso será el de 4 triples, 7 dobles a distancia 4. Calculamos y se nos queda en 37 apuestas, que son 27,75 €. Recuerda que también te puede interesar el pronóstico de 2 quinielas baratas, que realizaremos en un vídeo que te dejo en la siguiente pestaña. Esto es todo, comparte el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, mucha suerte y hasta el próximo vídeo.